Bueno, saludos para todos. Ya terminando nuestro curso, es importante que demos el abordaje al duelo complicado para conocer en qué consiste y para tener pues como alternativas frente al manejo. El duelo complicado es un duelo que ya ha superado una fase de un duelo agudo que no logra ser integrado porque no logra solucionarse ni resolverse y tiene unas características y unas conductas puntuales. Entonces, caracteriza por un duelo intenso que dura más de lo que dicta la norma social. Supera 7, 8, hasta un año, podemos hablar ya de un duelo complicado y también la sintomatología que lo acompaña. Entonces, genera alteración en el funcionamiento cotidiano, tiene un persistente sentimiento de añoranza, anhelo y tristeza. Hay pensamientos e imágenes persistentes del difunto, y incredulidad e incapacidad para aceptar la dolorosa realidad. Hay una rumiación, recriminación con culpa o ira que ya traspasa pues los límites normales. Hay unas conductas características también que son la evitación de situaciones que recuerdan el fallecimiento, o sea, no enfrentar realmente lo que pasa, una necesidad de aferrarse al difunto, entumecimiento emocional, dificultad para retomar el funcionamiento normal, las personas tienden a tener un aislamiento y hay una frustración en grupo de apoyo, o sea, en los grupos de apoyo para los duelos, estas personas no avanzan, o sea, realmente no se hallan. O sea, ahí es cuando hablamos de un proceso de duelo complicado. La prevalencia. Entonces, ¿cómo es prevalente un duelo complicado? Del 10 al 20 con la pérdida de la pareja. Mayor es el duelo o la prevalencia de tener un duelo complicado con pérdida de hijos pequeños. Es más común frente a suicidios, homicidios o accidentes. Y es menor con pérdida de padres, hermanos, pares y amigos. Sin tratamiento, los síntomas disminuyen muy lentamente. Generalmente un duelo complicado que tenga un buen tratamiento puede resolverse positivamente. Pero cuando no hay tratamiento, los síntomas se demoran mucho en desaparecer y hay un sufrimiento prolongado. Y la adaptación rara vez progresa a duelo integrado, o sea, no hay un duelo que tenga una funcionalidad adaptativa cuando es complicado. Bueno, factores de riesgo. Historias de trastornos depresivos en la persona, ¿cierto? Ansiosos o abuso de sustancias psicoactivas. Estos factores de riesgo y antecedentes generan que cuando la persona experimenta una pérdida de un ser querido, sea más factible desarrollar este tipo de duelo. Antecedentes, que haya tenido múltiples pérdidas también, o sea, que ya sean muy repetitivas, que haya perdido en menos de un año otros seres queridos, eso vulnera que el duelo se complejice un poco más. Psicopatología, si la persona que cuidó, esa persona que falleció, tiene antecedentes de depresión, em, el ser cuidador durante una enfermedad muy, muy prolongada, ¿cierto? De cierta manera, en las enfermedades prolongadas para algunas personas se generan expectativas de sanación. Entonces, bajo un cuidado de una enfermedad muy prolongada, es muy posible que la aceptación sea más complicada de la muerte. Depresión en el duelo agudo. Entonces, en el duelo agudo hubo depresión, es más factible que haya una prevalencia o una vulnerabilidad al duelo complicado. Y hay unos factores de orden psicosocial que también dificultan que se elaboren los duelos agudos y se vuelvan complicados, como los factores psicosociales, problemas contextuales que dificulten el proceso. Entonces, ambientes complejos de sanación, personas que no favorezcan también la resolución de sus duelos, la soledad es una situación psicosocial también, personas que son muy solas, eso favorece pues que los duelos se complejicen. Bueno, enfermedades que se pueden desarrollar en los duelos complicados. Entonces hay una probabilidad importante. Es 21 veces más probable tener un infarto del miocardio en las 24 horas luego de la pérdida. El cáncer, hay un riesgo incrementado de cáncer también cuando los duelos son complicados. Mortalidad, en parejas casadas existe incremento en la tasa de mortalidad en cónyuges viudos, ¿cierto? Por lo general, y más si son adultos mayores de 70, es muy posible que en poco tiempo la pareja fallezca también.
Psicopatológicas, mayor riesgo de trastornos del ánimo, de ansiedad, abuso de sustancias, riesgo aumentado de suicidio. Alteraciones y emocionales y sociales. Entonces, ¿qué puede pasar en los duelos complicados? Entonces, disminución de la satisfacción y el bienestar, soledad, aislamiento social, desesperanza, estrés asociado a factores económicos. Bueno, vamos a conocer los duelos según los manuales diagnósticos. Entonces, primero, para el DSM-4TR se llamaba o se denominaba los duelos como duelos complicados, ¿cierto? Para el DSM-5 ya se modifica su clasificación y se llama trastorno por duelo complejo persistente, que tiene unos criterios específicos. Criterio A, muerte de un familiar hace al menos 12 meses. O sea, ya pasaron 12 meses y siguen esas situaciones, características y conductas persistentes que revisamos. Criterio B, anhelos perturbadores y fuertes por lo que se ha perdido, dolor intenso por la separación, preocupación por el difunto, preocupación por las circunstancias del fallecimiento, es decir, a los 12 meses del fallecimiento el paciente todavía presenta esto. Criterio C, trastorno por duelo persistente, vamos a revisar el criterio C, dolor, distrés por la separación, entonces dificultades marcadas para aceptar el aturdimiento, dificultad para recordar positivamente al fallecido, evaluaciones desadaptativas sobre uno mismo en relación al difunto o a la muerte, tristeza o ira, evitación excesiva de recordatorios de la pérdida. Interrupción de la identidad social. Entonces, deseo de morir para estar con el fallecido, dificultad para confiar en los otros, sentirse solo, sentir que la vida no tiene sentido, confusión sobre su propia identidad o papel en su vida, dificultades de reticencia para marcarse metas futuras. Listo. Este es un duelo complicado, son las características básicas. Es muy importante que para profundizar tengamos en cuenta la lectura de los siguientes documentos. Entonces, el recurso 1, denominado Duelo, Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de Hill, Bauer y Ballester, se lee completo. Tiene 14 páginas. Ya son los últimos documentos, chicos. Vamos a poner toda nuestra disposición para que cerremos bien el curso. Entonces, este documento se los voy a mostrar y es este. Listo, aquí nos van a hablar un poco de la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento frente al duelo complicado. Vamos a revisar también y vamos a hacer una lectura clara y detallada del recurso número 2, intervención individual en duelo, de Alberola, ¿cierto? De la página 141 a la página 153. ¿Qué vamos a revisar? Todo lo relacionado con la intervención ya individual de una persona que está experimentando un duelo complicado, ¿cierto? Entonces aquí nos van a hacer una revisión detallada de esos aspectos, pues, las 4 etapas, todo lo que concierne pues como a mirar y cómo focalizar la intervención para esa persona, el acompañamiento, el asesoramiento, bueno, súper importante. Y de esta manera cerramos los temas del curso. ¿Listo? Bueno, chicos, fue un placer, muchísimas gracias. Espero que aprendan mucho sobre el duelo complicado. Cualquier duda e inquietud, ya saben a dónde dirigirse o dónde localizarme.